¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, María, primero hablemos del informe del año pasado que da cuenta de que fueron más de 400 las personas asesinadas por violencia institucional en nuestro país. Sí, 436 hasta donde tomamos conocimiento, porque por supuesto todos los años sucede que hay casos que ocurren que no logramos individualizar, que no nos llega la información, que las familias no se contactan, que no tienen difusión pública. Por eso siempre aclaramos que, por ejemplo, este año son más de 500 los casos que agregamos, pero había muchos también que eran del año anterior, de 2021. Claro. Pero de los que conocemos, 436. Bien. Y una primera alarma, una luz roja del tamaño del obelisco, es que el 73% de esas personas muertas bajo la responsabilidad estatal corresponde a muertes en lugares de detención, bajo custodia, en cárceles y en comisarías. Y esto es un desfasaje brutal de la relación entre las muertes bajo custodia y las muertes por gatillo fácil, que hace 15 o 20 años estaban más o menos parejas, 50-50, y hoy, indudablemente, por el agravamiento de la situación carcelaria, hacen que ocupen un primerísimo lugar, pasando por encima a los casos de gatillo fácil en proporción. Uh-huh. A ver, dijo que, el principal factor es que se agravó la situación carcelaria. Hay a nivel nacional y a nivel de provincias declaradas emergencias justamente carcelarias, pero uno no ve que se den respuestas reales a eso. No, es que justamente lo único que se ve es todo lo contrario. Es una activa política de hipercarcelación que ha llevado a que en menos de 20 años tengamos un crecimiento exponencial de la cantidad de personas detenidas, cuando en el mismo periodo los principales delitos, los que más nos preocupan, como el homicidio doloso o el robo, han descendido. En 2001 teníamos 34.000 personas presas en todo el país, con una tasa de homicidios dolosos de 8.6 y de robos superiores a 1.000 por cada 100.000 habitantes. En 2022 teníamos 4,6, o sea, la mitad de tasa de homicidios dolosos, menos de 800 de robos o tentativas de robos, es decir, un descenso de más de un tercio, y sin embargo, más de 100.000 personas presas. Entonces, cabe preguntarse, ¿quién está preso? Claro. Ahora, ¿se encuentra como un conector causal que hayan disminuido la cantidad de delitos a la medida que aumentan la cantidad de personas detenidas, o son dos factores que avanzan en paralelo? Insisto, si bajó la tasa de criminalidad, pero al mismo tiempo cuadrupliqué la cantidad de gente presa, es porque se está metiendo gente presa por otras razones. Uh-huh. Se entendería un crecimiento exponencial de la población carcelaria si tuviéramos el mismo crecimiento del índice de criminalidad, no a la inversa. Claro, pero no hay... A ver, le repito la pregunta. Pero lo que sí sucede... Sí. Vayamos a... no quería ingresar en cuestiones tan técnicas para no aburrir a la audiencia. A ver. Pero, lo explicamos en el informe en todo detalle, este crecimiento del índice de carcelación en Argentina, que pasó de una tasa que era bastante razonable hace 10 años atrás, a una tasa hoy superior a 244 personas cada 100.000 habitantes presas, tiene directa relación con la política de reformas legislativas y de cambios jurisprudenciales que se viene llevando adelante en los últimos 20 años. 2004, leyes Bloomberg, 2016, ley de flagrancia, 2017, ley Petri, todos los parches y remiendos que se han ido metiendo, por un lado al Código Penal que rige en todo el país, por el otro lado en cada distrito a los códigos procesales penales, dificultando y convirtiendo en un privilegio inalcanzable para quienes no tienen poder, dinero o uniforme, el derecho de transcurrir el proceso en libertad cuando no se trata de una situación de alta peligrosidad, de afectación a la vida o a la integridad física de las personas. Le sigo ahí. Es habitual que veamos en los casos de juicios por gatillo fácil, en una sala del edificio de tribunales estamos juzgando a un policía por homicidio calificado, delito que tiene penas altísimas, incluso hasta perpetua, y el tipo viene en libertad porque está excarcelado desde el primer momento. Y en la sala de al lado se está juzgando
a un muchachito por un robo, una tentativa de robo, que tiene una pena máxima de 6 años, por ejemplo, o 5 años, y viene preso desde el primer día. Entonces, ¿cómo me explican esa diferente aplicación de la misma norma según que tenga gorrita con visera o gorra? Claro, claro. Es decir, lo que se entiende es que ha aumentado la cantidad de personas detenidas porque se hizo abuso de la prisión preventiva. Claro, por eso uno de los puntos centrales de nuestra agenda urgente antirrepresiva es el cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva. Claro. Le consulto porque se ha hablado de una norma a nivel nacional que se discutía en el Senado, que no se aprobó nunca, que apuntaba justamente al abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios. Bueno, en tu pregunta está la respuesta, no se trató nunca. No se trató nunca, justamente es necesaria. Es necesario, a ver, venimos diciendo, las cuestiones de fondo que hacen a la causalidad del gatillo fácil, de las muertes bajo custodia, de los femicidios de uniforme, etcétera, no se van a resolver con una ni con 100.000 leyes, porque son causas sistémicas. Pero sí hay muchísimas medidas que se podrían tomar que morigerarían, que reducirían de manera significativa la letalidad de las fuerzas. Por ejemplo, respecto del gatillo fácil, la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio, porque en esas condiciones ocurre el 66% de los casos de gatillo fácil. O, por ejemplo, la eliminación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, averiguación de antecedentes para identificar, arrestos preventivos en materia contravencional, racias, que es en las circunstancias en que se produce la mitad de las muertes en comisaría. Y respecto de las cárceles, por supuesto que también hay infinidad de medidas, como esto de realmente evaluar de qué manera y en qué condiciones se habilitan las alternativas a la prisión preventiva que eliminarían el hacinamiento, la sobrepoblación, que generan los mayores índices de violencia y tienen vinculación causal con todas las formas de muerte bajo custodia. Pero para hacer eso hay que tener la decisión política de llevarlo adelante. Sí. Curiosamente, María, mire, me lo trae como un ejemplo perfecto la prohibición del uso de armas reglamentarias fuera de servicio, es decir, cuando estén de civil, mientras hay sectores que proponen que haya libre portación de armas para toda la sociedad civil. Es decir, ustedes marchan para que las fuerzas de seguridad no puedan usar el arma cuando no estén de servicio, y hay gente que propone que todo el mundo pueda tener un arma y utilizarla y portarla con total libertad. Claro, pero digamos quién es la gente que lo propone. Sí, Patricia Bullrich, que dictó cuando era ministra un protocolo de actuación para las fuerzas federales autorizándolos a disparar por la espalda a personas desarmadas. Sí, hablamos del protocolo de Chocobar. Que anda diciendo que quien quiera andar armado, que ande armado, que Argentina es un país libre. ¿Quién lo propone? Expert, que dice cárcel o bala para quienes se organizan para defender sus derechos. Sí, bueno, se entiende de qué sector se Entonces, acá no estamos comparando dos cosas equivalentes. Estamos hablando de quienes defienden la muerte y quienes defendemos la vida. Ahora, recuérdeme, creo que hay una policía federal que tiene prohibido eso y que ha dado buenos resultados. Exacto, bueno, ese es el mejor ejemplo. En diciembre de 2019 le llevamos esta propuesta de estas distintas medidas a la ministra de Seguridad de la Nación. En ese momento era Sabina Frederick. Sí. Si bien tomó algunas, como por ejemplo la derogación de los protocolos Bullrich, que impactó en un descenso de los casos de gatillo fácil de Gendarmería y Prefectura, no se animó a ir a fondo con lo de la prohibición del arma reglamentaria para todas las fuerzas, pero sí lo aplicó, lo dispuso en marzo de 2020 para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la menos numerosa de todas las fuerzas y que solo presta funciones dentro de aeropuertos y aeródromos, pero que todos los años teníamos 3, 4, 5 casos de gatillo fácil yendo o viniendo de la casa o del trabajo o haciendo las compras. O sea, siempre de civil. Lo cierto es que desde que se les prohibió sacar el arma a la calle una vez que terminan su turno, no tenemos 3 años, van ya, no tenemos un solo caso de gatillo fácil de PCA. Entonces no me pueden decir que es una casualidad. Y por cierto, tampoco tenemos pilas de cadáveres de
policías de seguridad aeroportuarios asesinados por chorros que sabían que eran policías y los persiguieron y los mataron. Ninguna de las dos cosas pasó. María, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, hasta luego. Que tenga un buen día. Hablábamos con una referente de la Correpi, con María del Carmen Verdú.